Es un gusto, como cada semana, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sentencias a Debate. Hoy le ofrecemos el caso de la pérdida de registro del Partido Cardenista. Para contextualizar este asunto, déjeme comentarle que el organismo público local electoral de Veracruz fue el que determinó la pérdida de registro del Partido Cardenista, un partido local allá en el estado de Veracruz. Posteriormente, el Tribunal Electoral local confirmó esta determinación para que también lo hiciera a su vez la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es precisamente lo que se está controvirtiendo ante Sala Superior a través de este caso. Y si usted quiere saber cómo resolvió la Sala Superior este importante caso, bueno, pues yo lo invito a que se quede con nosotros, ya que Pedro Lara y Malo recibe en el estudio al maestro Roberto Duque Roquero de la Universidad Nacional Autónoma de México y también recibe al licenciado Esteban Manuel Chapital Romo, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Recuerde que cada sentencia del Tribunal Electoral tiene una porción pedagógica y en este programa se explica de manera clara y ciudadana. Yo soy Lucy Farías y lo invito a que se quede con nosotros. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa La Sentencia a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a nuestros invitados. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Manuel, Pedro. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de reconsideración número 36 de este año, relativo a la impugnación que hace un partido político local, concretamente en el estado de Veracruz, en contra, pues, podríamos decir, de su pérdida de registro, ¿no? Básicamente eso es. ¿Nos puedes poner un poco en contexto, Manuel, cómo llega este asunto a Sala Superior y qué es lo que expone como agravios el partido quejoso? Sí, cómo no. Bueno, este es un recurso de reconsideración en el que se impugna un juicio de revisión constitucional electoral. Sí, ese juicio de revisión constitucional electoral lo promueve el partido cardenista, que es nuestro quejoso, en contra de un recurso de apelación local en el que se impugna la resolución, un acuerdo del órgano público local electoral de Veracruz, donde se les decreta la pérdida del registro y el inicio de la liquidación como partido político local. Cuando el partido cardenista promueve el recurso de reconsideración, nos damos cuenta que la sala regional Jalapa hace una interpretación de algunos artículos constitucionales, lo que le da procedencia al recurso de reconsideración. Ahora, aquí lo que pretende el partido cardenista es que la sala superior revoque la resolución a su vez de sala regional y en su momento se le tomen en cuenta las elecciones de ayuntamientos que se van a llevar a cabo en este año. Claro, porque hubo un ajuste producto de reformas, al final de cuentas, en el Estado, y el desfase de esas fechas en las que se pretendía que, pues, al final de cuentas, coincidan ya todas las elecciones, fue el que provocó ese desajuste, así, ¿no? Digámoslo así. Así es. El año pasado se llevaron a cabo las elecciones de gobernador y de diputados por ambos principios. Este año se llevan a cabo las de ayuntamientos. Las de ayuntamientos exclusivamente. Exclusivamente, claro. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Roberto, como siempre, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pedro. Tenemos aquí un caso, bueno, pues digamos un caso típico de pérdida de registro, pero creo que hay algunas perlas interesantes en esta sentencia, ¿no? Y sobre todo las cuestiones que se plantean ya hilando fino, porque los planteamientos que hace el partido, a mí por lo menos me dio la sensación cuando leí la sentencia, pues que es un intento desesperado por salvarse precisamente de la pérdida de registro, ¿no? Lo vimos en algún caso hace algunos meses con, por ejemplo, el Partido del Trabajo, que quedó, al final de cuentas, en la tablita, como dicen, sí. Y justamente una elección extraordinaria fue la que le permitió mantener el registro. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿cuál es tu visión respecto de esa competencia que se da en el contexto de las reglas, sobre todo de 2014 para acá, respecto de la lucha entre, digamos, los partidos ya consolidados,
los partidos grandes que podríamos llamar, que son 3 básicamente, 4 quizá ahora que se está incorporando Morena a la palestra nacional, pero que pues ha sido ríspido, digamos, ese equilibrio entre los partidos pequeños y los partidos grandes, y ahora con ese aumento del 2 al 3% en la mayoría de las legislaturas y por supuesto a nivel federal, pues la contienda se hace cada vez más difícil para los partidos pequeños, ¿no? Claro, Pedro, tradicionalmente los partidos mayores en México, pues queda bastante claro en muchas reformas que no les gusta tener competencia por regla general, digamos. En México es muy difícil lograr el registro de un partido político. La legislación mexicana es rígida en ese sentido. Hay otros países, como bien sabes, Manuel, que registrar un nuevo partido es muy fácil y hay decenas y decenas de partidos políticos. Sobre todo donde los recursos públicos son modestos, ¿no? Claro, porque se tiene que demostrar fuerza electoral para recibir financiamiento público considerable, ¿no? A mí me tocó alguna vez ver una boleta electoral con 70 partidos, con 70 candidaturas registradas en España, y había que buscar por ahí un bipartidismo, ¿no? Llamado así, y había que buscar al PP o al PSOE, que eran los dos partidos grandes, en un mar de 70 partidos. Allá, por ejemplo, pues es muy fácil obtener el registro como nuevo partido. En México no. En México es toda una cosa. Entonces, ya que se logra, pues en años recientes, en la reforma de 2014, se hizo más grande el porcentaje que se requiere para mantener el registro. Del 2% que era antes, ahora a un 3%. Sí está presente, desde luego, la tensión a la que te refieres, y es interesante en esta sentencia que se toma en consideración la exposición de motivos de aquellas reformas, ¿no? La ratio legis, la razón por la cual se legisló de esa manera. ¿Por qué se subió al 3%? Bueno, pues bien explicado, nos guste o no nos guste, está explicado que se busca evitar una fragmentación excesiva de la oferta política, digamos, entre el electorado. Paradójicamente, que es justo lo que ahora creo que están pidiendo los partidos grandes, ¿no? Precisamente en ese temor de la competencia muy ajustada, justamente. Así es. Entonces, lo que estamos aquí viendo en esta sentencia, muy importante, es un partido que no llegó a ese 3% en la votación en 2016, en las elecciones que hubo en Veracruz para gobernador y para el Congreso veracruzano, y se le retira el registro a ese partido, porque la regla es clara, ¿no? 3%, quien no obtenga el 3%, dice la norma, en alguna de las elecciones perderá su registro. Y es lo que se dictó. La negativa del registro me parece de una forma pues muy adecuada, se aplicó bien la regla, pero van agotando todas las cadenas impugnativas hasta llegar ahora a la sala superior en este recurso de reconsideración. Sí, y el planteamiento creo que hace en este caso el partido quejoso, si no fuera el texto tan claro, tal cual lo ha recitado, es perfectamente comprensible que el sentido en el cual fue creada la norma, y quizá, bueno, pues fue un poco una vuelta de tuerca más el hecho de recurrir precisamente a la exposición de motivos, ¿no? Como decir, mira, pues por si tienes alguna duda de lo que se puede leer de este texto, aquí está lo que dijo el legislador, y que es precisamente lo que al final de cuentas se hace a lo largo de la sentencia. En este caso, Manuel, específicamente, ¿cuáles son los agravios, digamos, por lo menos los más importantes? Porque hay algunos que me parece que son así como que, bueno, lo que llamaríamos jurídicamente de relleno. O coloquialmente patada de ahogado. Exacto. Sí, señor. Mira, desde el principio de la cadena impugnativa, lo que el partido cardenista pretende es que se le tome en cuenta las elecciones de ayuntamiento que vienen. ¿Qué es lo que sucede? Que el Tribunal Electoral local maneja lo que alguna vez manejó esta sala superior en la integración pasada, que es que se debe de entender por las elecciones inmediatas anteriores, textualmente eso, las anteriores a las que se están presentando en ese momento. Sí. Ahora, el partido lo que pretende es que finalmente esa interpretación del tribunal local es errónea, porque él dice, no, bueno, es que tenemos que tomar en cuenta las 3 más la que sigue, ¿sí?
Entonces, todos los argumentos del partido cardenista desde el que inicia la cadena impugnativa tienden a decir, a ver, es que hay una mala interpretación porque un proceso electoral no es lo mismo que una elección. Estamos de acuerdo en eso. Digo. El Tribunal Electoral hace a modo de la ponencia y de la sala, una correcta interpretación, incluso cuando se llega acá en el recurso de reconsideración, se le hace la aclaración que no existe ninguna confusión, que no se le está diciendo que sea lo mismo, se le está aclarando qué es lo que pretende decir la sentencia. Claro. Porque como que en los agravios el partido lo único que dice, bueno, es que si no es lo mismo, entonces tómame en cuenta la que sigue, interpreta correctamente la diferencia entre el proceso electoral y elección, y bueno, esa es la base de todo el argumento. Hasta acá, hasta la sala superior es la que le dice, no, a ver, es que no hay una mala interpretación. Si tú ves la sentencia de la sala regional y del Tribunal Electoral, nunca dicen que sea lo mismo, nunca los manejan como equiparables, ¿no? Ni como sinónimos, ni mucho menos. Ya los demás agravios son, bueno, que no se hizo una interpretación pro homine en su favor, se le aclara perfectamente, la sala regional lo hace porque los agravios acá en el recurso de reconsideración, la mayoría son inoperantes, no combaten todo lo que le dice la sala. Pero la sala regional hace una aclaración y le dice, sí se hizo una interpretación pro persona, sin embargo el hecho de que se te haga esa interpretación no significa que se te dé la razón, porque la Suprema Corte ya ha dicho, y citan una jurisprudencia de la Corte, que dice, bueno, que vamos a tratar de hacer lo mejor posible en beneficio de la parte accionante. Sin embargo, a veces eso no es lo suficiente como para que se te dé la razón, no necesariamente se te tiene que dar. Esos son los dos argumentos y por ahí maneja un argumento de que el organismo público local escribió de manera denostativa, porque sí, pero ese es un agravio que se considera inoperante desde allá, porque lo que hace, incluso la sala regional se lo aclara, lo que hace el organismo público local es parafrasear lo que decía Roberto, la cuestión de la reforma constitucional, que era precisamente evitar la cuestión de la fragmentación, y por eso el organismo público local le dice, a ver, no, es que no puede ser más allá de esto, porque si no a todos se les permitiría... Sí, una inequidad absoluta. Exactamente. Aquí hay una cuestión interesante y tiene que ver precisamente con uno de las peticiones que formula el partido quejoso, y es la que tiene que ver con el principio pro homine. Yo entiendo, y corríjanme si me equivoco, que es un principio favorecedor de derechos humanos, no de derechos lato sensu y así abierto en general, ¿no? Ahorita en este momento se encuentra la discusión, y creo que es una discusión, a mi modo de ver, artificialmente construida, respecto de los posibles derechos humanos de las personas morales, ¿no? Aquí ya me parece que el planteamiento es erróneo porque estamos hablando precisamente de una cuestión garantista, que tienden precisamente a utilizar los órganos que imparten justicia para dar un enfoque específico que favorece a las personas, pero a las personas, es decir, quienes tienen derechos humanos. Aquí la cuestión creo que se estira demasiado y tiene que ver precisamente con esto de decir, pues si es pro homine es que me tienen que dar la razón, y ese es un planteamiento totalmente equivocado, ¿no? Completamente equivocado. Y claro, lo vemos en esta sentencia, porque una de las razones por las que me gusta esta sentencia, y tú sabes, Pedro, pues que yo he sido crítico de algunas resoluciones electorales de autoridades administrativas o jurisdiccionales. Entre otras razones, por eso te invitamos, mi querido Roberto. Sí, y tengo total siempre libertad. Claro, Mencionabas sí. el caso del PT, esa es una sentencia donde yo expresé mi desacuerdo. Yo creo que el PT debió haber perdido el registro. Pero en el caso de esta sentencia, me gusta por dos razones. La primera tiene que ver con lo que estás mencionando. A ver, abiertamente hay que decirlo, los partidos políticos con frecuencia impugnan cuando saben que no tienen posibilidades de ganar. Muchas veces son frívolas estos recursos, estas demandas, incluso en algunos momentos que he litigado en materia electoral,
bueno, pues los partidos saben que no tienen posibilidades de revertir, por ejemplo, por votación recibida en casilla una elección, y de todos modos impugnan. ¿Para qué? Para políticamente mantener sub judice, mantener pendiente de resolución esa elección y poder hacer olas por acá, políticas y demás. Me parece poco serio porque echan a andar toda una maquinaria del Estado mexicano, que cuesta tiempo, dinero y esfuerzo, y francamente me parece que es el caso de este partido quejoso. Es muy estricta la sentencia, sí, a ver, tú no combatiste, partido político, lo que tenías que haber combatido, que era la sentencia de la sala regional que te desfavoreció. Y vienes a dar argumentos como si apenas estuviera empezando toda esta cadena impugnativa. Creo que es correcto, porque no estamos hablando de ciudadanos. El tribunal en los juicios ciudadanos tiene otra óptica, ¿no? Y ahí sí puede haber suplencia y ahí sí lo han aplicado en muchas ocasiones. Pero aquí son partidos políticos que reciben financiamiento público, que tienen un área jurídica porque legalmente están obligados a tenerla, y que vengan con este tipo de recursos. A mí no me gusta, creo que es muy categórica esta sentencia en eso y con toda razón creo que se deniega la pretensión del partido. Hemos hablado mucho sobre esa tendencia a la judicialización banal de muchas cuestiones y creo que es necesario aclarar que no es una cuestión que se debe malinterpretar en el sentido de que no estamos tratando de hacer nugatorios los derechos de nadie. Eso es muy importante dejarlo muy claro, sino al contrario. Creo que cuando realmente hay una razón, no solamente planteable jurídicamente, sino sostenible fácticamente, para poder venir a este tribunal en ejercicio de un derecho que tienen reconocidos absolutamente todos los ciudadanos, los partidos políticos también, por supuesto. Pero la cuestión es, ¿en qué medida ese sobreuso del recurso que tienen pues cualquier persona, cualquier ciudadano o el partido político, abarata realmente la impartición de justicia? Es decir, imagínense, y lo voy a plantear de una manera muy directa, imagínense que se tienen, por ejemplo, 10 secretarios, ¿no? Hay un magistrado que tiene 10 secretarios y le turnan 10 asuntos. Esos 10 asuntos tienen una dedicación de tiempo, de recursos humanos, recursos materiales, para poder realizar todo ese proceso de impartición de justicia, es decir, finalmente dirimir una litis y darle a cada quien lo que le corresponda, como diría Ulpiano. La cuestión aquí es que precisamente, pues, si en lugar de tener 10 recursos, nos llegan 100 recursos, la calidad de esas sentencias, porque digo, el tribunal tiene afortunadamente recursos cuantiosos, pero son limitados, ¿no? Y no van variando en función de la cantidad de demandas que vayan llegando. Entonces, estamos saturando un sistema de impartición de justicia con asuntos que realmente pues no tienen la mayor trascendencia para la vida política del país, ¿no? Y que, por supuesto, insisto, no se trata en ningún momento de coartar el derecho de nadie, pero creo que conviene a todos, incluso a los que vienen precisamente como actores, el hecho de plantear cuestiones realmente serias, que tengan un fondo que se deba discutir, que jurídicamente pues tengan una viabilidad que el tribunal precisamente va a tratar de encontrar a lo largo del estudio de las cuestiones planteadas, ¿no? Claro. Bueno, pues dicho esto, si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4,000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos.
nuevamente con ustedes en nuestro segundo segmento. Y bueno, pues había una cuestión que me parece interesante resaltar y es cuál es el procedimiento que se pone en marcha precisamente y que pues en este caso es lo que viene impugnando realmente el partido cardenista como preludio a la desaparición jurídica de esta fuerza política local. Creo que primero se nombra un interventor. Tiene que haber un procedimiento de liquidación donde nombran un interventor que es el que administra y ve qué es lo que va a pasar con los bienes, sobre todo que se adquirieron con recursos públicos. Claro. Pero esto lo planteo por una cuestión muy sencilla. La vigilancia de los recursos públicos es la prioridad, digamos, y lo ha sido por lo menos a partir de la última reforma en la cuestión de pues, tratar de cuidar un poco los dineros públicos, ¿no? Y creo que precisamente este tipo de impugnaciones, aunque ya la sentencia lo aclara perfectamente, desconocen realmente el motivo. Quizá por eso, y me atrevo a asegurarlo casi, por eso se les trajo a cuento la exposición de motivos de la propia reforma, como decir, la finalidad última de esto, de subir el umbral del 2 al 3%, de alguna manera, en términos generales, de reducir las administraciones de los partidos políticos, tiene como finalidad pues, el cuidar el dinero público, ¿no? el erario. Y en este caso creo que precisamente los partidos políticos, estamos hablando de un partido político creado en 2012, o sea que como mucho concurrió a 2 elecciones y listo. Entonces, ahí podemos plantear, digamos, un choque de perspectivas, de derechos incluso, y tiene que ver uno con la representatividad, precisamente de esos sectores que de alguna manera se convierten en el apoyo cívico, el apoyo ciudadano de partidos políticos pequeños y que aparecen y desaparecen sistemáticamente en cualquier parte del país. Me atrevo a decir que los partidos políticos locales, incluso en términos de votación, llevan mucho más fuerza que los partidos políticos nacionales. Es decir, si sumamos todos esos votos de los pequeños, pueden hacer la diferencia entre precisamente que gane uno o pierda otro de los grandes, ¿no? Y esa cuestión se plantea también desde el punto de vista del principio democrático y de representatividad. Es difícil encontrar un equilibrio, ¿no, Roberto? Es difícil. Los partidos bisagra les llaman, ¿no? En algunos teóricos, estos partidos que no tienen por objetivo ganar una elección, gobernar, sino hacer después negociaciones con con los votos que tienen. Incluso para dicen las malas lenguas que pues muchos de esos partidos se crean precisamente para conseguir desestabilizar las tendencias de voto que ya originalmente están implantadas en un lugar, ¿no? Sin duda. Ahora, este partido cardenista, que pues ha perdido ya el registro, trae un tema que es muy importante a la mesa y se menciona desde luego en la sentencia, que es la forma en que en el derecho mexicano se estableció este requisito para mantener el registro. Realmente la redacción que tenemos hoy desde la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos y la legislación aplicable en Veracruz es muy similar. Quien no obtenga el 3% en alguna de las elecciones pierde el registro. Esto en el COFIPE antiguo y en sus épocas el IFE tenía que aplicarlo, pero le daban una lectura, Pedro, equivocada a esto. O sea, si la ley dice, pierdes el registro si no obtienes 3% en alguna, por ejemplo, a nivel federal, presidente es una, diputados federales es otra y senadores es otra. Si no obtienes el registro en alguna de las tres, por ejemplo, en la de presidente, pierdes el registro. Eso dice la norma, ¿no? Exacto. La redacción tal vez no es la más afortunada porque está en negativo, no en positivo. Y esto ha dado lugar a que haya pues, otras lecturas completamente equivocadas. ¿Qué es lo que pasó, Pedro, en 2006 con el partido Nueva Alianza? Justo el partido Nueva Alianza no obtuvo el 2% en aquel entonces necesario para mantener el registro en alguna de las tres elecciones, que fue la de presidente de la República con Roberto Campa, que era su candidato en aquel entonces. Llegó, ni siquiera al 1% llegó, y a pesar de eso, le mantuvieron el registro. Es increíble, uno lee la norma y dice, no obtuviste en una de esas tres. Y lo mismo pasó con el partido Alternativa en esa misma elección, que en la elección de senadores no alcanzó el 2% necesario. Se aplicó mal por parte de la autoridad electoral. Y ahora la tónica, insisto, el fraseo es
es el mismo en sí. algunos casos, cambió una palabrita, pero no varía. Ahora la lógica que yo veo es que ya se está aplicando correctamente. Necesitas, para decirlo en positivo, obtener el mínimo de votos, ahora ya es el 3%, en cada una de las elecciones, en todas, tienes que obtenerlo. Así es la norma, lo ha dicho siempre, pero apenas se está leyendo bien ahora. Y eso tiene un sentido. A mí me gusta que haya que obtener el mínimo en todas, porque por dos motivos. Uno, no puede un partido político confiar, digamos, en el carisma, por ejemplo, de una persona para ganar en solo una de las elecciones y en las otras tiene una votación mucho menor y ya con eso mantuvo el registro. Sobre y todo la en un segunda, país que tiende a emitir su voto de la manera en la que lo hacemos los sí, mexicanos. completamente, pues ahí tenemos a Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, ¿no? Y por otro lado, que no venda, entre comillas, Pedro, un partido político, pues o no sacrifique, digamos, algunas elecciones para hacer un pacto con algún otro partido político. Para cerrar el punto, lo digo de manera todavía más clara. En 2006 la suspicacia fue que el partido Nueva Alianza sacrificó la elección de presidente, pactó con otro partido, que era el PAN, y que ese partido le dijo a sus huestes, es una suposición, ¿no?, pero muy mencionada, y que le dijo a sus huestes, no, votemos por el PAN, no por el partido al que pertenecen, ¿me explico? Este tipo de cosas no pueden ser, no pueden ocurrir. Y la norma no lo permitía desde entonces, la norma no lo permite ahora. Entonces, queda claro que un partido tiene que obtener el mínimo en cada una de las elecciones, si es que quiere sobrevivir como partido político. Aquí la cuestión es que entiendo que los planteamientos que hace precisamente el Partido Cardenista es tratar de identificar por tipo, digamos, de elección, ¿no? Y en este caso, su planteamiento concretamente lo que hace es remitirse a la elección de ayuntamientos anterior, que por cierto ni siquiera tiene un 3% allí, porque es anterior precisamente a la reforma, se queda con el 2.77%, si mal no recuerdo. Pero pasó del 2, que era lo necesario. Pasa del 2, que era en aquel entonces era, digamos, el necesario, pero ellos quieren retrotraer, digamos, los efectos de seguir en la palestra política gracias a la elección de ayuntamientos anterior, pensando, si la elección anterior obtuve 2.7%, me haces una interpretación pro homine de ese requisito que después subió al 3%, y considero que ya con eso tengo derecho a contender en estas elecciones. Creo que eso fue lo planteado, ¿no? Es que su interpretación es precisamente en el sentido que tú estás diciendo, como las elecciones que vienen son las de ayuntamientos, y este partido en la elección anterior, que fue antes de las reformas de 2014, pero fue en 2014, obtuvo más del 2%, dice, bueno, es que eso me da oportunidad de contender a las de 2016, 17. Y ahí sería un poco una variante de lo que decía Roberto, porque entonces, si fuera una elección, por ejemplo, de diputados, nos remitiríamos, de acuerdo al planteamiento del partido, a la elección de diputados anteriores, ¿no? Si fuera del Ejecutivo, pues del Ejecutivo y así sucesivamente. Bueno, tenemos 3 nada más. Por fortuna, solo hay 3 elecciones al final de cuentas, pero en este caso, justamente lo que hace como tratar de cubrirse el derecho a participar en esta elección con la de ayuntamientos anteriores. Así es. Digo, esto es una cuestión, desde el punto de vista de la lógica, pues es factible plantear algo así, pero ya vimos que precisamente la interpretación en la intención del legislador a la hora precisamente de plasmar la norma, de legislar, fue precisamente lo contrario. Es decir, tratar de quitar de la lucha política, de la arena, todos esos partidos políticos pequeños y que de alguna manera, bueno, lo de la fragmentación del voto es una cuestión subjetiva. Y me gustaría conocer su punto de vista de este asunto, ¿no? O sea, la fragmentación del voto, ¿qué utilidad, más allá de la cuestión presupuestal, del cuidado del dinero público, qué utilidad que no sea puntual, es decir, propia de cada uno de los procesos electorales y de cómo se plantean las cosas, qué utilidad podría tener realmente la no fragmentación de la votación? Volvemos otra vez a esa ponderación, ¿no? El principio de representatividad plural, la pluralidad en términos generales, políticamente hablando, contra la cuestión de la estabilidad del sistema político basada en un sistema tripartidista, pongámoslo así, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Manuel? Mira, yo estoy de acuerdo en lo que se decía en la exposición de motivos de esas reformas.
La exposición de motivos de esas reformas dice que hay que evitar la fragmentación y dice que un partido político que tiene muy poca representación en el Congreso tiende a no ser responsable de sus actos. Porque bueno, no son visibles sus actos. Somos 2 diputados, bueno, no vamos a llegar más lejos, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo, yo creo que sí no debería de darse esa fragmentación, porque finalmente podemos tener un Congreso integrado por, 50 bancadas de 2 gentes, y eso no nos va a llevar a ningún lado, creo. Eso es lo que yo creo. Yo pensaría que hay un matiz en eso, precisamente que estaba diciendo Manuel, en el sentido pues de el diálogo al interior, por ejemplo, de los órganos representativos, ¿no? Pongamos en el caso un congreso local o incluso, como se plantea en estos casos, particularmente un ayuntamiento, que es la forma de gobierno más cercana a la ciudadanía, la más inmediata, y que de alguna manera también obliga al diálogo político a estas fuerzas que tienen pues, una representación pequeña, ¿no? Y cosa que en la práctica además están obligados a hacer y ya se daba, ¿no? Es decir, la negociación política se da, me imagino se complica también en ese sentido. No es lo mismo negociar con un partido pequeño que puede hacer la diferencia entre inclinar el sentido de la votación hacia un lado o hacia otro. No es lo mismo que negociar con 20 partidos chiquitos, ¿no? Eso me queda claro. Pero también yo veo la ventaja de enriquecer, digamos, ese debate y ese diálogo de una forma mucho más auténtica que decir todos a una, porque los grandes partidos realmente suelen funcionar así. Es decir, hay poca divergencia de opiniones, hay poca disonancia, sino suelen ser hegemónicos, monolíticos, y las decisiones son cupulares y verticales. Entonces, en este caso creo que la ventaja que yo veo con los partidos pequeños es precisamente el enriquecimiento del diálogo y de diversificar de alguna manera la representatividad política. Claro. A ver, no hay democracia perfecta. Ese es el primer punto del que debemos arrancar. Entonces, es bueno que haya muchísimos partidos políticos. Seguramente no, desde el punto de vista, y lo decía muy bien ahora Manuel, que se pulverice la oferta política ante los electores. O sea, si yo tengo 100 opciones en una boleta electoral, que ya vimos que hay países en donde hay boletas con ese número de recuadros, de opciones, pues no está tan fácil, me parece, fijar de manera razonada y consciente el voto, porque habría que conocer 100 plataformas electorales y ya con unas pocas no suelen ser muy conocidas, ni los partidos suelen darlas mucho a conocer, pues iríamos a peor, digamos. Sin embargo, creo que tampoco debe ser tan difícil en ningún modelo, en ningún sistema electoral, crear nuevos partidos políticos. O sea, el sistema de partidos está satanizado porque hay una impopularidad en términos generales de mucha gente hacia los partidos, pero el sistema de partidos como tal, en abstracto, funciona. Las mejores democracias, las democracias más desarrolladas del mundo, funcionan con sistemas de partidos. Entonces creo que tampoco hay que irnos al extremo de hacer demasiado difícil que haya partidos políticos nuevos. Ahora bien, en el caso mexicano se ha dificultado mucho a los partidos, como ya vimos, mantener su registro. Yo creo que se ha ido, insisto, demasiado lejos en ese punto. Y la fórmula que yo creo correcta es dar el registro a una organización de ciudadanos, pero que demuestre tener el peso, sí darles esa oportunidad, pero que demuestren tener la presencia y el arraigo y los votos para entonces darles financiamiento público. Porque darle financiamiento pues, a cualquier organización que se sacó de la manga, que quería aparecer en la boleta electoral, pues es algo a todas luces negativo, me parece a mí. Ok. Mucho tiempo se consideró que los partidos políticos eran un negocio, sí, ¿no? Tenemos en algunos casos negocios familiares, como le suelen llamar, ¿no? Pero la cuestión es precisamente, si vamos reduciendo el financiamiento público, la tendencia realmente, creo yo, es pues, a que sean mucho menores. Habías puesto un ejemplo muy claro que era el de España, donde la oferta política, por ejemplo, unas elecciones autonómicas puede ser enorme,
gigantesca, pero también donde el costo público de las elecciones es mínimo. No recuerdo, no tengo el dato ahora, pero la última vez, hace un año y poco, que revisé cuál era el costo por voto en diferentes países, España es uno de los que tiene un costo bajísimo. Entonces, estamos hablando de una cosa que de verdad, desde nuestro punto de vista, parecería ridícula. Y los partidos políticos son capaces de expresar su oferta y hay una competencia además bastante cerrada, sobre todo ya a nivel nacional en el caso de España, que digamos que pues justifica la manera en la que se han hecho las cosas, ¿no? Y sobre todo, insisto, ese costo del erario público que poniéndolo, sí es importante, pero lo ponemos, digamos, en otra caja diferente, que no es el balance, digamos, en el que puede haber cierto conflicto de derechos y que particularmente tiene que ver también con la salud ya general del sistema democrático. Hay que ver siempre el contexto, ¿no? Exacto. Porque, a ver, en un contexto como el de México, en un país con tantos contrastes sociales, que no tuvieran financiamiento público los partidos implica otro riesgo, que es que entonces se convierta en el concurso de quien tiene amigos más ricos y más dadivosos, y entonces, digamos, el factor económico, quien tenga más cercanía a lo mejor con el sector empresarial, pues saca una ventaja evidente, con el crimen ¿no? organizado. El sector empresarial está dentro de los márgenes legítimos, digámoslo así. Claro, en un país tan amenazado por poderes fácticos que están en el ámbito de la ilegalidad absoluta, claro, ese es el verdadero peligro, ¿no? Que el narco empiece a comprar candidatos a diestra y siniestra, cosa que no le costaría absolutamente nada por el poder económico que tiene, y que pues desequilibraría totalmente o desvirtuaría el sistema en general. Sin duda. Bueno, si nos permite, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Gracias. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues nuevamente con ustedes ya en la recta final de nuestro programa y un poco recapitulando, Manuel, ¿cuál es la contestación? Entiendo que se hace una cuestión muy interesante que es confrontar de manera directa las cuestiones que precisamente plantea la autoridad responsable, porque no hay argumentos suficientes para poder combatir frontalmente todas estas razones. Por lo menos en el caso de la sentencia de Sala Jalapa, que es precisamente la que se combate a través del recurso de reconsideración, parece ser que no acaban de cuajar los argumentos para combatir de manera frontal, por lo menos, los argumentos de la autoridad responsable. Sí, lo que pasa es que la mayoría de los conceptos de agravio que maneja aquí en el recurso de reconsideración, más que combatir de manera frontal y a cabalidad las consideraciones de la Sala Jalapa, es, ¿cómo te puedo decir?, una reiteración de lo que viene haciendo valer desde primera instancia, que sería el recurso de apelación local, pero se olvida de hacer argumentos en contra de lo que le van contestando. O sea, él tiene que confrontar directamente lo que dice la Sala Regional Jalapa, porque no hay que olvidar que el recurso de reconsideración es recurso. O sea, tiene que impugnar frontalmente lo que le dice la Sala. O sea, no hay una litis abierta, es la sentencia de la Sala Jalapa con vista en los agravios, eso es lo que resuelve la Sala Superior en el recurso de reconsideración. Esto que dices es muy interesante y sucede mucho,
que los abogados litigantes precisamente vienen en ánimo de repetición de lo que ya se dijo en la instancia primaria incluso, ¿no? Se vienen reiterando las mismas cuestiones. Y la lógica pues, nos hace pensar que podemos llegar y argumentar cualquier cosa porque pues, es la siguiente instancia, ¿no? Como el siguiente peldaño. Sí. Pero no, efectivamente, como bien dice, se trata de un recurso, es decir, está ceñido a combatir exclusivamente la resolución anterior, ¿no? Y no hacer esos planteamientos abiertos y tal. Estas cosas al final son muy útiles, sobre todo para los litigantes, porque, insisto, parece que lo obvio es lo contrario, ¿no? Es decir, pues eso es otra instancia, yo vengo aquí por contar lo que sea y pedir lo que sea, cuando efectivamente se encuentra la litis ceñida a lo ya planteado por lo resuelto precisamente, en este caso la sentencia combatida, es la de la instancia inmediata anterior, pero siempre ceñido como, digamos que es como una especie de recorrido entre carriles, ¿no? Entonces ya una vez que entras en un carril, ya no te puedes salir de ese carril y tienes que seguir en todo el carril hasta el final de la instancia en la que se te va a decir, pues, finalmente cuál fue el resultado de tus agravios, del planteamiento de tus agravios, y si se te conceden o no las peticiones hechas, ¿no? Y esto lo deben saber los partidos políticos. O sea, reitero, no es un ciudadano que no tenga obligación alguna de conocer cuestiones técnicas de la legislación, procesal electoral, en este caso. Los partidos sí que lo deberían de saber. Y no obstante, pues acuden a los tribunales pues con argumentaciones que están alejadas del objetivo que tiene el medio impugnativo en cuestión. Dicen, por ejemplo, que no este partido que perdió el registro, dice que no se observó el principio pro persona y que los derechos humanos, lo que mencionabas hace un momento, Pedro, bueno, si nosotros vamos a llevar al extremo los derechos humanos, vamos a potenciar los derechos políticos al máximo, pues ningún partido nunca perdería el registro, aunque tuviera 0 votos, ¿verdad? Sí. Se menciona a lo largo de todos estos procesos, de todas estas resoluciones y sentencias, no solo el derecho nacional, también la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece que puede haber límites a los derechos, naturalmente, en la legislación, ¿no? Y es lo que tenemos aquí. Hay un límite, digamos, un límite muy obvio es, pues, no puedo votar, por más que votar sea un derecho político elemental, si tengo 17 años de edad o si no tengo credencial para votar. Bueno, son requisitos que se tienen que tener para ejercer ese derecho. Y al final son, aquí es lo precisamente mismo. En ese contexto, del contexto de la convencionalidad interamericana, creo que la Corte Interamericana ha sido muy clara, pues si hay legitimidad y hay proporcionalidad e idoneidad en la restricción a determinados derechos, es muy válido, ¿no? Y aquí es el derecho de asociación política. Entonces, que una ley señale un mínimo, que tampoco es excesivo, según lo vemos en el derecho comparado, y según lo vemos en lo que ya resolvió la Suprema Corte a propósito de la reforma justo de 2014, Así es. No es excesivo este 3%, pues tienen los partidos que estar a esas reglas. Y en este caso, pues hubo un partido que se quedó muy por debajo de ese umbral y por ende es que se le da una negativa en el registro o se declara la pérdida de registro de este partido cardenista en Veracruz. Así es. Manuel, dos cosas. Precisamente, como ya mencionó Roberto, la reforma a nivel local fue impugnada vía acción de inconstitucionalidad. Y evidentemente, pues la Corte dijo, no, esto es constitucional. Sí, aunque te voy a decir que ese artículo, el que habla del umbral, no fue impugnado. Pues. Lo impugna, si no mal recuerdo, lo impugna Morena, lo impugna el PRI, lo impugna el PAN, pero ese artículo creo que es el 96 o el 94, no recuerdo. 94 no es impugnado. Entonces no se pronuncia la Corte al respecto. Bueno, entiendo que, si hacemos mutatis mutandis las comparaciones con otras legislaturas locales, en las que se hizo exactamente el mismo ajuste, pues opera lo mismo, ¿no? En esa acción de inconstitucionalidad es donde dice Roberto que la Corte ya dijo que no es excesivo el 3%. Claro. Sí, lo que en algún momento decíamos al principio del programa era precisamente
qué tan justo y equilibrado frente a los derechos que pudiera tener la militancia de esos partidos que apenas alcanzaron a pasar el registro o que lo están perdiendo de manera progresiva conforme han ido sucediéndose diferentes elecciones después de la reforma y que pues endurecen la condición. Sí, efectivamente la endurecen. Insisto, creo yo que el primer motivo era cuidar el dinero público y la representatividad. Al final de cuentas hemos visto cómo es, digamos, móvil, ¿no?, la tendencia de voto de la ciudadanía y casi podríamos segmentarla entre derecha e izquierda, ¿no? Creo que el país está sediento, digamos, de una oferta política de izquierda, pero bueno, eso es una opinión absolutamente personal. Con la que yo coincido, por cierto. Sí, digo, más que nada porque las llamadas fuerzas de izquierda pues tienen poco de izquierda en nuestro país y lo comparamos precisamente con las fuerzas políticas de otros países o de otras latitudes en general. Y la cuestión aquí básicamente es pues que si tenemos una oferta política que es capaz de moverse entre derecha e izquierda, bueno, desaparece un partido pequeño, seguramente y en la práctica, y lo digo de manera muy respetuosa, seguramente será sustituido por otro partido pequeño con una tendencia, digamos, de atracción de votos similar, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de la representatividad estamos hablando de menos del 2%, 1.7% más o menos de votos obtenidos en esas últimas... 1.35, 1.32. Incluso de gobernador tuvo 0.75%. No llegó ni al 1% siquiera, ¿no? Que estaría incluso por debajo de los más antiguos umbrales de votación conocidos en nuestro país. Por lo menos, no sé si la reforma de 1977 hizo alguna alusión a ese tipo de cosas, pero bueno, ya que entraron en la palestra a partir de esa reforma los partidos políticos, bueno, pues las condiciones evidentemente no iban a ser las mismas. El partido hegemónico nunca tuvo restricciones de ningún tipo. ¿Cuándo se ha cuestionado registros, ¿no?, de esa naturaleza? Pero bueno, lo interesante aquí es que precisamente se trata de encontrar un balance que la propia ciudadanía hace a la hora de dirimir su intención de voto frente pues, a lo que se le pueda ofrecer y qué tan costoso llevarle precisamente esa oferta, ¿no? ¿Cuánto te cuesta tener delante pues una boleta con 40 partidos pequeños o 5 partidos solamente, ¿no? Seguramente el costo de la boleta es el mismo, pero todo el aparato para mantener a 20 partidos pues no puede ser efectivamente el mismo. Bueno, yo la boleta que he visto con más candidatos, que eran 70, era una sábana desdoblable, porque claro, no puede ser en una hoja carta, pues sería diminuto el tamaño de cada uno, ¿no? Entonces era como una sábana que había que desdoblar y luego volverla a meter a un sobre. Ahora, una cosa que queda muy clara, Pedro, es a lo largo de la historia, ahora que refieres algunos datos históricos, es que sí, gradualmente ha sido cada vez más difícil obtener el registro como nuevo partido político. En alguna época era, en cuanto a los adeptos que había que acreditar, era el 0.13% del padrón, luego se duplica al 0.26% del padrón, luego los partidos tenían que aparecer por sí mismos en la boleta electoral sin una coalición, que es lo que opera ahora, ¿no? Recordamos la elección, por ejemplo, de Vicente Fox, era un emblema de 2 partidos coaligados, que era el PAN con el Verde Ecologista. Bueno, eso desapareció, digamos, cada quien tiene que estar por separado en la boleta a ver si es cierto que tiene el mínimo de votos que se requiere, y luego el mínimo ha ido aumentando de 1,5% al 2%, ahora 3%. Cada vez es más difícil tener un nuevo partido y cada vez es más difícil mantener el registro como tal. Este es un hecho, ¿no?, que tenemos y sobre el que va la sentencia que hemos analizado el día de hoy. Pero justo de lo que se trata pues es de encontrar este balance que refieres y que no nos vayamos pues a los extremos, ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿no? Porque sí, la fragmentación que tú refieres es todo un tema, que esté muy fragmentada la oferta política, que haya demasiados partidos políticos, tiene claros inconvenientes, pero cerrarle la puerta a organizaciones de ciudadanos tiene otros, ¿no? Sí, sobre todo porque por la fuerza, insisto, de los partidos políticos mayores, aquellos que de alguna manera pues tienen una inmensa mayoría de probabilidades de llegar a ganar una elección por el simple hecho de ser esos partidos que han permanecido, insisto, desde 1977 por lo menos en la palestra política, pero que efectivamente han podido obtener un gran porcentaje de la votación. Hay una cuestión interesante que creo que está por plantearse o ya se planteó como iniciativa en el Senado, que es para anular las elecciones cuando los votos nulos sean mayores a los obtenidos por el candidato ganador.
Eso es una cuestión interesante porque habla de reforzar todavía más la legitimidad de quienes llegan a ejercer el poder, pues con una votación realmente pequeña. Si nosotros pensamos que la participación, por poner un caso, sea de 50%, 60% del padrón, y sobre eso además todavía ves cuál es el porcentaje que obtiene un partido, nos podemos encontrar con candidatos que tienen un 30 y tantos % de toda la votación y se considera una votación alta, ¿no? Digo, tuvimos el caso, por ejemplo, de Mancera, que fue absolutamente extraordinario en la Ciudad de México, que obtuvo más del 60%, un 64% por ahí de la votación. Esas serían las elecciones que sucederían, por ejemplo, en países europeos, ¿no? Donde está muy clara la tendencia en ese momento y donde además se tiende a castigar, pues, nuevamente en sistemas bipartidistas, se tiende a castigar a pues, quienes hicieron gobierno con algún defecto en su ejecución, por decirlo menos, y el costo político significa simplemente pues, ir al bando contrario, ¿no? Pero ahí se entiende porque pues, en esa polarización de izquierda a derecha se alterna el poder, literalmente se alterna respecto a las inclinaciones políticas que tienen, ¿no? Entonces es una forma, digamos, natural de autorregular el sistema. En nuestro caso, insisto, como no existe ese equilibrio, pues es más complicado. La cuestión de los partidos pequeños, si nos vamos a la oferta en cuestiones de derecha o izquierda, pues quizás sea muy sencillo y nos quedamos con un partido nada más o dos partidos y punto. Pero cuando vemos que en la práctica no existe realmente esa división de izquierda y de derecha, muchas veces son simpatías de naturaleza caudillista, ¿no? Buscan aquel político que va a venir a salvarnos de la mala situación en la que nos encontramos y de alguna manera tienden a emitir su voto en ese sentido, ¿no? Digo, hay muchísimas razones subjetivas. La elección del Ejecutivo Federal pasada, pues decían que porque aparecía en la televisión y era guapo. Bueno, pues las razones que tenga cada uno en este caso, pues valdrán. Pero bueno, ya recapitulando, Manuel, al final, evidentemente, y como ustedes ya habrán podido de alguna manera adivinar, no se le da la razón al partido quejoso y se le dice, sorry, la norma es muy clara, hay una interpretación además que ya se ha puesto en la práctica. Se citan algunos precedentes, que también son cosas muy interesantes, para saber sobre todo en qué camino se transita jurisprudencialmente o en qué línea vamos construyendo de alguna manera los precedentes. Y evidentemente, pues este partido ya, cuando ustedes vean este programa, ya habrá perdido su registro, no va a permitírsele, evidentemente, habiendo perdido el registro, no se puede permitir que participe en la elección de ayuntamientos en la que pretendía. Y al final de cuentas, pues es un poco reforzar lo que ya todos sabíamos de la interpretación de la norma, ¿no? Veremos seguramente en próximos años, entre otras de esas cuestiones, por ejemplo, que comentaba yo, lo de la propuesta del Senado, creo que veremos todavía más reformas en el mismo sentido, de tratar un poco de cuidar el dinero público, de hacer más claras de alguna manera las ofertas que se le presentan a la ciudadanía en general para que emita su voto, y en términos generales un sistema más pulcro, digamos, de partidos. Y bueno, pues eso creo que es bueno. Sí, desde mi punto de vista es bueno. Manuel refería con toda claridad el tema de la exposición de motivos, ¿no es cierto? En cuanto a que no debe haber demasiada fragmentación de la oferta política. Y es interesante pues analizar la tipología clásica de Giovanni Sartori, ¿no? En los sistemas de partidos, ¿no? Porque dice, a ver, puede haber un sistema de partido predominante en modelos competitivos, democráticos, digamos, ¿no? Que pues gane varias veces seguidas, pero de manera legal y legítima, no como los partidos hegemónicos. Luego los bipartidismos, luego los pluralismos moderados, entre 3 y 5, máximo 6 creo que es el ideal, partidos, ¿no? Sí, sí, porque luego ya viene el que Sartori llama el pluralismo polarizado, que ya son más de 6 partidos políticos hasta llegar a una atomización. Y en estos casos describe una serie de inconvenientes. De pronto se dan oposiciones bilaterales. De pronto hay 2 partidos que nada más entre ellos están peleándose para lograr cierto segmento del electorado, están en su propio juego, por decirlo de esta forma. No hay algún partido claramente con alguna ideología. Cada vez se han diluido más las ideologías, pues peor si hay muchos partidos, según esta tipología de Sartori. El centro está ocupado por una serie
de partidos distintos. Entonces pierde claridad y llegamos a esta pulverización, digamos, de la oferta, cosa que no es aconsejable. Así es. Yo creo que esto es muy interesante porque al final también nos habla sobre todo del sistema partidista europeo, que desde mi punto de vista, y lo digo con toda la franqueza del mundo, es a donde deberíamos de mirar, porque normalmente miramos hacia el sistema de los Estados Unidos para muchas cosas, y creo que, bueno, estamos perdidos porque es un sistema que no tiene nada que ver con el nuestro. Bueno, sí tiene que ver algunas cosas, pero bueno, en términos generales es muy diverso al nuestro, y creo que precisamente la tendencia en esa pluralidad social que reconoce Sartori como proemio para que se desarrolle toda esa actividad política de los partidos, entre otras cuestiones precisamente está el encontrar el punto medio entre pues, la oferta de partidos políticos y por tanto también el desempeño político ya en la práctica, que eso es lo fundamental, ¿no? Y lo que afecta al final de cuentas los derechos de la ciudadanía en la toma de decisiones, y de ahí la importancia de esa representatividad, cuanto más universal, sin ir al exceso de atomizar al final de cuentas el espectro político, pues conviene más a la ciudadanía. Y bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este programa y por supuesto a ustedes, y más que a nadie, invitándolos a nuestra próxima emisión. Como siempre los esperamos. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias a tu confianza, Plataforma Electoral celebra su segundo aniversario. A lo largo de 2 años de transmisiones, generamos un acervo audiovisual sin precedentes en materia electoral, con el objetivo de actualizarte constantemente en el acontecer político electoral de México y el mundo. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que sigas visitándonos en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. ...730 días transmitiendo contenidos especializados en materia electoral. Plataforma Electoral, segundo aniversario. Plataforma Electoral cumple 2 años generando programas en materia electoral por Internet. Transmite todos sus contenidos digitales por www.te.gov.mx/Plataforma Electoral. Hasta hoy se tienen 17 programas en diversas barras programáticas, compuestas por Sesión Pública, Aporte, Asómate, Conócete y Infórmate. En estos 2 años, la producción se ha realizado en un solo foro de televisión con diversos sets giratorios que nos permiten crear todas las escenografías. En este tiempo, se han producido más de 1000 contenidos originales en los que participaron más de 600 invitados, entre especialistas, académicos, artistas, entre otros. Además, se han registrado en nuestra plataforma electoral más de 1,700 suscriptores y más de 800,000 visitas a nuestros contenidos. Todos los días se producen contenidos de calidad para ti, que puedes ver en www.te.gov.mx/Plataforma Electoral. Plataforma Electoral, el canal por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde tú tienes mucho que ver.